tardes a todos los que estáis aquí y todos los que estáis en la parte online. Bueno, como decía Esther, lo primero daros las gracias por permitirme aquí contaros un poco nuestra película, y una película en la que ya llevamos prácticamente 11 años. Yo soy CEO y cofundador de la empresa Imascono. Yo estudié ingeniería ya pues eso hace casi 11 años, ¿no? Que salí yo justo de terminar mi proyecto final de máster. Y bueno, me centré más en lo que era producto digital, lo que era la parte de realidad aumentada. Y a partir de ese momento sí que había una rama también que a mí siempre me ha llamado mucho, que es cómo juntar el diseño y la tecnología pues para poder crear ese tipo de experiencias interactivas. Entonces, bueno, yo estudié en Zaragoza, soy de allí, hice el máster en Valencia. Luego, gracias a la compañía, pues tuve la posibilidad de poder viajar a Estados Unidos, de poder formarme allí también, en concreto en Harvard, en el MIT, por unos concursos que ganamos con un proyecto educativo que más tarde os enseñaré. Y bueno, andando, ahora todos conocéis el término de metaverso, pero nosotros ya comenzamos hace mucho tiempo con la realidad aumentada, en concreto con unas camisetas de realidad aumentada, que fue lo que inició la andadura de nuestra empresa. Quiero que os introduzcáis en este mundo, porque realmente todo esto que vamos a ver es un poco de ciencia ficción, ¿vale? O sea, el concepto de metaverso que luego definiremos es más publicitario y más marketingiano que otra cosa, pero sí que desde el principio queremos que vengáis un poco a nuestra nave, a donde nosotros desarrollamos los proyectos, donde desarrollamos las ideas y un poco donde se conjuga todo este tema de la realidad extendida, la realidad aumentada, realidad virtual y este nuevo concepto de metaverso. Save the Oasis. Save the world. Players, are you ready? That's better. I'll wave to you from the finish line. McFly. That went well. Bueno, lo primero que vamos a tratar relacionado con el mundo del metaverso, no sé si algunos de vosotros estaréis familiarizados con el concepto de realidad extendida, pero probablemente son las tecnologías que más van a permitir que se convierta el metaverso o esta nueva forma de comprender Internet en un medio más natural. En primer lugar, eso que estáis viendo es la realidad extendida, pero la realidad extendida se compone de tres tecnologías importantes, ¿no? Que seguro que sí que habéis oído hablar de ellas: realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta. En primer lugar, la realidad virtual. La realidad virtual, ahora la comprenderéis rápidamente con una película que seguro que habéis visto, es cuando nos colocamos unas gafas que son totalmente opacas y que nos introducen en un mundo totalmente digital, ¿vale? Todo lo que vais a ver ahí es generado por computadora, es generado por ordenador. No hay nada real, todo es ordenador, ¿vale? La última película de Steven Spielberg, que era Ready Player One, ya presentaba como un metaverso llamado Oasis. This is the Oasis, a whole virtual universe. You can do anything, be anyone, without going anywhere at all. The Oasis was created by James Halliday, and what he left behind changed everything. A contest, 3 impossible challenges. The first to finish gets complete control of the Oasis, which means complete control of the future. Luego hay otra serie de aplicaciones ya más aplicadas al mundo real, como esta que vais a ver, que directamente es como si fuese la disección de un gato, o que se pudiese ver cómo un gato está, como su interior, como su esqueleto, como son sus órganos, ¿vale? Que lo podéis ver en este vídeo. Y al final aquí sí que estamos utilizando unas gafas de realidad virtual, pero que incluso nos están midiendo y captando lo que es la morfología de la mano para poder interactuar directamente sin mandos en el mundo virtual, ¿vale? Aquí veis un poquito cómo con la mano pues puedes ver el interior del gato. Luego pues hace otra serie de acciones donde incluso se puede quitar capas, piel, músculos, huesos, todo lo que quieras, con el objetivo formativo de saber exactamente, ¿no?, cómo
lo iba a decir muy de forma informática, ¿no? Pero cómo está configurado un gato en su interior, ¿vale? ¿Así escucháis? ¿Escucháis bien? ¿Sí? Sí. Vale, venga. No, da igual, pero si lo que tengo que oír es de ahí. Si lo que tengo que oír es de ahí, o sea, no hay problema. Vale. Esto que veis a continuación, ¿vale? Es también una formación ya más dedicada al mundo de la farma o incluso al mundo más industrial, pero lo importante aquí es que a través nuevamente de las gafas de realidad virtual la gente está aprendiendo mientras está haciendo. Estos son los nuevos manuales que se están viendo o que se van a empezar a ver. Ya no tienes un libro, ya no tienes un vídeo de YouTube, sino que directamente en un entorno inmersivo con unas gafas de realidad virtual puedes empezar a hacer cualquiera de las acciones mientras estás en el entorno en el que realizarías esa actividad de forma real, ¿vale? Eso que estáis viendo ahí, que está manipulando con las manos, son con las manos reales, porque las gafas aquí nuevamente ya están midiendo los gestos y lo que cada uno de los usuarios hace con las manos y cómo interactúa directamente con el mundo virtual, ¿vale? Esto, por ejemplo, es una formación para hacer vacunas. Luego, otra serie de formaciones también que pueden estar relacionadas con entender cómo un fármaco puede asistir o cómo va a favorecer, en este caso, por ejemplo, a un animal, ¿no? Como son las vacas. Aquí directamente nos metemos dentro del animal, ponemos incluso un poco en entorno al usuario, como si estuviese en un establo, y a continuación le empezamos a sacar información, incluso todo es guiado por medio de un audio, y ya nos metemos dentro del animal y dentro de la vaca como si fuésemos el fármaco. Y a partir de ahí se van explicando poquito a poco, es como si fuese una película, pero una película de forma inmersiva, ¿vale? Donde en un entorno 3D se está viendo exactamente cómo va viajando las partículas de ese fármaco que os decía al principio y cómo van afectando o cómo va cambiando absolutamente todo lo que pretende, con el objetivo muchas veces o de vender el medicamento o que el propio veterinario sepa cómo está funcionando ese fármaco, ¿vale? Luego también formaciones más industriales, donde incluso en un camión cisterna con una experiencia de realidad virtual somos capaces de hacer un aula virtual, o más que un aula virtual, una aula física, donde se utilizan gafas de realidad virtual para que los propios operarios que tienen que aprender a descargar y a cargar material dentro de una cisterna de un camión sean capaces de hacerlo antes de comenzar el proceso, ¿vale? Sin ningún tipo de peligro, de una forma muy sencilla y nuevamente aprendiendo haciendo. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que el camión no se queda parado. A nivel industrial eso es dinero y eso muchas veces a los clientes, pues evidentemente es uno de los factores principales para invertir en este tipo de soluciones. Aquí evidentemente, por ejemplo, esta experiencia, a diferencia de las otras, pues sí que tenía un nivel de realismo superior, está hecho con unas gafas un poquito más antiguas que estaban conectadas directamente con un ordenador, así que dependiendo también de los equipos que utilicemos, pues tendremos mejores prestaciones o peores prestaciones. Ahora mismo el mercado, básicamente con las gafas de Facebook, se lo está comiendo todo. Sobre todo porque ya hay millones y millones de unidades vendidas y más con el tema de la pandemia, que ya directamente sobre usuario final pues están funcionando. Eso que estáis viendo ahí incluso está relacionado con las propias EPIs que se pueden tener en cuenta antes de un proceso industrial como el que estáis viendo, ¿vale? Evidentemente, todo este tipo de avances, todo este tipo de trainings pues tienen que ser muy específicos, muchas veces son muy a medida porque cada una de las maquinarias pues son muy específicas de cada empresa, pero en lo que es la generación de contenido no hay ningún tipo de problema. Y luego también, pues bueno, ya me imagino que todos que estáis ahí detrás o tenéis Netflix o Amazon Prime o cualquier tipo de plataforma de vídeo, ¿no? Y más después del COVID. Pues ya dentro de lo que es el propio sistema educativo, en este caso americano, ya se están implementando algunos métodos donde ya hay escuelas que están enseñando pues ciertos aprendizajes a partir de una web de realidad virtual con vídeos 360 donde los niños pueden sentir o pueden de alguna manera formarse y educarse de una manera, pues como os decía, más inmersiva, ¿vale? Esto que veis aquí, bueno, es una plataforma educativa en la que tú pagas una suscripción y directamente puedes acceder a una serie de vídeos que se van actualizando, que se van subiendo, una biblioteca de contenidos donde los niños con unas gafas, con una tablet o directamente desde el propio navegador pueden asistir pues eso, a vídeos 360 de los cuales luego se pueden descargar ejercicios, actividades, etcétera, etcétera. O sea,
que estas realidades extendidas de las que os estaba hablando antes y que estamos comentando ahora in situ ya están introduciéndose en el mundo de la formación y están permitiendo, como os he ido comentando a lo largo de estas slides, ya están teniendo una función educativa dentro de los usuarios, ¿vale? En segundo lugar, tenemos la realidad aumentada. Al contrario que lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada es enfocar directamente a la realidad, ¿vale? Pero en esa realidad que veremos a través de un dispositivo, colocamos como capas digitales de información, que puede ser en 3D, que puede ser vídeos, que puede ser texto, capas al final con contenidos audiovisuales que permiten enriquecer el mundo real, ¿vale? Me imagino que este ejemplo, pero quizás Star Wars, ya en el año 1977, pues mostraba como un primer holograma en el mundo de la ciencia ficción, que al final luego se ha replicado con tecnología como es la realidad aumentada y como veremos a continuación también la realidad mixta, ¿vale? Aplicaciones pues en el entorno médico, donde a través de códigos QR y captación de targets o image targets, que es lo que utilizamos con la realidad aumentada, que hoy en día ya no se necesitan ni imágenes, ¿no?, para poder sacar elementos en 3D, muestran contenidos inmersivos y didácticos, como ese que estáis viendo allí. Incluso muchas veces el utilizar la lectura de un código QR para trasladar a un mundo más inmersivo, aunque no utilicemos realidad aumentada más que con el código QR. Luego también en el mundo del retail, algunos de los proyectos que nosotros también estamos realizando y que me imagino que todos habéis probado en algún momento son los filtros, ¿vale? Filtros de realidad aumentada a través de las redes sociales e incluso esos filtros extrapolados a un proyecto, a un producto que nosotros tenemos que se llama Kimchi, que son como espejos interactivos de realidad aumentada, donde los usuarios pueden tener experiencias interactivas en el punto de venta. Al final todo esto lo que hace es que dinamices contenido de una manera diferente y proponiendo pues experiencias en el punto de venta, en el que ahora mismo y con todo lo que ha sucedido nuevamente, me reitero, se espera del punto de venta algo diferente, se espera gamificación, se espera que puedas vivir una experiencia más allá de la compra de un objeto, que muchas veces ya sabéis, al final la competencia de las tiendas es Amazon. ¿Por qué no te lo compras en Amazon o por qué te lo compras en esa tienda? Realmente porque vives algo diferente. Pues este tipo de acciones es lo que están consiguiendo. Y además ahora ya de una manera incluso mucho más interactiva. Tú vas a la tienda, vives la experiencia, incluso la puedes vivir desde tu móvil, ¿vale? La puedes compartir, bueno, a través de códigos QR puedes adquirir la fotografía que te estás tomando en la propia tienda. Esta que estáis viendo aquí, por ejemplo, es una acción que se hizo en los cines Kinépolis con Marvel en el preestreno de Thor Ragnarok, donde la gente acudía a un espejo interactivo, se tomaba las fotografías como si fuese Thor y al final luego la podrían adquirir en su móvil, incluso se la podían llevar impresa en físico, en real. Ahora eso ya casi parece impensable. Ahora muchas de las acciones que estamos haciendo aquí es te sacas la fotografía, te aparece un código QR, directamente te lo descargas. Otras acciones también, que todo el boom de la realidad aumentada, más que el boom, ¿no?, donde se puso en boca de todos fue con el Pokémon GO. Pues bueno, muchas acciones también, incluso de empresas que se dedican al mundo de la alimentación y los niños, pues nos han permitido crear experiencias interactivas y gamificadas a través de campañas de publicidad, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí es una campaña que se hizo para Lacasitos, donde a través de la compra de los tubos, tú apuntando un código QR y por sorteo podías adquirir pues, una serie de premios y además unos personajes que estaban relacionados con la marca en ese momento. Entonces, conforme más te ibas comprando, pues más elementos podías adquirir y además pues, los podías colocar, coleccionar y hacer una serie de vídeos en realidad aumentada, ¿vale? Aquí casi podríamos hablar de realidad mixta, porque no estamos cogiendo ninguna imagen, sino que directamente estamos traqueando, que se dice, estamos midiendo el entorno, lo estamos entendiendo y estamos colocando elementos interactivos sobre él. Y a propósito de los niños, del entretenimiento y la educación, esto que vais a ver ahora es un proyecto educativo que nosotros lanzamos en 2014. Gracias a este proyecto es por lo que yo estuve en Estados Unidos y además que utiliza un poco la realidad aumentada de una manera un poquito más innovadora, ¿no?, que es donde empezamos a mezclar el mundo real con el mundo virtual y donde incluso acciones del mundo real tienen un impacto en el mundo virtual, ¿vale? Estos son láminas coloreables de realidad aumentada
que tú pintas, te descargas de la web, tú pintas como si fuese una lámina normal, pero cuando apuntas con la aplicación aparece tal y como tú lo has pintado en el mundo real, ¿vale? Apuntas con la aplicación, eso que estáis viendo ahora, por ejemplo, has pintado el esqueleto humano y cuando apuntas con la aplicación, tanto el esqueleto como los músculos como los huesos te aparecen pintados como tú lo has hecho en la lámina. Claro, ¿qué pasa? Que todas estas láminas y todas estas interacciones que estáis viendo iban acompañados de minijuegos, de gamificación, dentro de la propia lámina había una actividad. Entonces al final estaban complementando ese conocimiento que se estaba dando en el mundo de la realidad aumentada con el mundo físico. Y bueno, esto fue un éxito, ¿no? Porque bueno, tuvimos más de 1 millón de descargas, hemos estado gracias a Chromeville en más de 150 países, pues más de 1000 colegios, con una comunidad de profesores que rozaba pues, las 9000 personas, o sea, esto, los early adopters, los profesores allí por entonces, ¿no? En el 2014, que empezaban a utilizar tablets, utilizaron la aplicación muchísimo, ¿vale? Y por último entramos en la realidad mixta. Quizás esta es la que más confusión genera muchas veces porque es muy parecida a la realidad aumentada, pero aquí diríamos que hay una diferencia crucial, y es que mientras en la realidad aumentada nosotros intervenimos en el mundo real con el mundo digital, en la realidad mixta es en ambos sentidos. Todo lo que yo hago en el mundo real puede tener un impacto en el mundo digital y todo lo que hago en el mundo digital puede tener un impacto en el mundo real, ¿vale? Es como si interactuase, básicamente. Si lo intentamos exponer a nivel de ciencia ficción es como si tuviésemos un holograma, ¿vale? Que podemos tocar, que podemos manipular y que dependiendo de lo que aparece en el mundo real hay un impacto en el mundo digital y al revés, ¿vale? Esa sería un poco la explicación para que os hagáis a la idea. Claro, los hologramas a día de hoy como tal y como vemos en las películas de ciencia ficción no existen, ¿vale? ¿Qué dispositivo quizás, que luego hablaremos un poco de los stakeholders, ha conseguido tener una experiencia parecida a esa? Pues las gafas, por ejemplo, las HoloLens u otra serie de marcas que veremos más adelante, que al final exponen en sus vídeos, ¿vale? Como este que estáis viendo aquí, pues esto sí que es ciencia ficción, ¿vale? Esto sí que es una postproducción en condiciones, pero de alguna manera ya vaticina o nos enseña cómo podría ser el futuro de todo esto, cómo podremos tener videoconferencias a través de gafas de realidad mixta donde veamos a las personas cerca de nosotros, como si fuese una nube de puntos, como si fuese un holograma, que podamos interactuar con modelos en 3D mientras los estamos ejecutando y diseñando en nuestro escritorio, ¿vale? A nivel de gamificación, pues imaginaros, ¿qué es lo que pasa? Que estas gafas actualmente son muy caras, en su día eran más de entre 2.000 y 3.000 dólares, no recuerdo exactamente cuánto, pero luego también tenían muy poca autonomía. Entonces, el hardware en este caso aún no está lo suficientemente maduro como para que estemos hablando al mismo nivel que la realidad virtual, ¿vale? En la realidad virtual hay headsets que veremos pues de 300 euros, de 300 dólares, las Oculus Quest 2 que dan un rendimiento fantástico y que al final sí que dan una experiencia ideal, ¿no? Siendo que hace 4 o 5 años las gafas valían 3.000 euros, bueno, no tanto, unos 800 dólares aproximadamente, pero te tenías que comprar un equipo impresionante. Y ahora vamos a hacer como un pequeño repaso muy rápido, no os voy a dar el rollo con esto porque es un poco quizás más teórico y más orientado a mercado, pero bueno, simplemente para que veáis. Estas son todas las empresas que había hasta el año 2017 de realidad aumentada. Estas son todas las empresas que había hasta el año 2020. Y aún no tenemos el gráfico de lo que ha sido el año 2021, pero bueno, la pandemia y el crecimiento de la industria es más que notable. Además porque ya podéis ver un poco las cifras repartidas por tecnologías y lo que se cree que supondrá pues ya en el año 2023, ¿no? Cómo al final todo este sector va evolucionando, va cambiando y sobre todo las tendencias, porque hay una de las promesas que es que la realidad aumentada llegará a desbancar el mundo de la realidad virtual, pero hasta que no tengamos un hardware, ¿no? Que luego veremos, ¿no? Los jugadores que hay en todo este mercado, aún tardará un poquito, ¿vale? Aquí también tenéis gráficas interesantes relacionadas con el mundo de la realidad aumentada y la realidad virtual, sobre todo lo que se piensa que va a ser más provechoso incluso en el mundo del entretenimiento, que triunfará más, si la R, la VR, si la realidad mixta, incluso tecnologías que van a ser complementarias a todo esto. Hablamos de metaverso y no podemos obviar, por ejemplo, el blockchain,
que luego lo comentaremos, pero también, por ejemplo, en el caso de la realidad aumentada y la realidad virtual, es imprescindible la descarga de datos, como lo será el 5G, ¿vale? Incluso la computación en la nube. Todas estas tecnologías al final nos van a permitir, de verdad, poder introducir y poder hacer que las tecnologías de realidad extendida sean definitivamente un éxito, sobre todo para los usuarios finales, que somos los que los vamos a utilizar, ¿vale? Más cositas. Me imagino que estaréis familiarizados también con la curva de Gartner. Un repaso rápido, porque si la habéis ido siguiendo durante estos últimos años, la realidad aumentada y la realidad virtual han ido pasando de un punto a otro, han estado ahí siempre un poco en la parte del valle de la desilusión, pero llega un momento en el que también estas tecnologías penetran dentro del mercado, y hay una cosa muy interesante, y es que ya ha pasado el 2000, creo que ponía ahí 17, el 18, este creo que era el 19, el 20 y el 21 ya no aparecen. De hecho, no aparecen porque en el caso de la realidad virtual eso ya ha penetrado con las gafas. Pero hay una parte muy interesante, y es que si os fijáis en la pendiente que hay al principio a la izquierda, ya empiezan a aparecer conceptos nuevos que están relacionados directamente con estas tecnologías, como el de multiexperiencia. Entonces, eso ya casi no es que agrupe únicamente la vista, o el audio, o incluso el sonido, ¿no?, que pueden tener las experiencias, sino que iremos más allá. Empezaremos a sentir las cosas, las experiencias serán mucho más globales, incluso se verán desde diferentes dispositivos, y al final todo lo que es el mundo de la realidad extendida, y quizás a través del metaverso, pues ya se agrupe en algunos de esos puntos que estáis viendo ahí. Y luego, bueno, esta gráfica tiene algunos años más, pero sí que es muy interesante porque marca un poco las épocas de la tecnología, ¿vale? Todas las olas tecnológicas que ha habido. Y ahora igual, eso que pone AR, VR, MR, podría ser lo que se denominará como metaverso, pero si ya hay algo que estamos viendo aquí, yo era muy pequeño cuando Internet surgió, sí que me acuerdo de los pitos, que tenía 7 u 8 años, allá por el año 96, 95, pero sí que me acuerdo exactamente lo que supuso eso, ¿no?, esa primera ola tecnológica. Luego cómo evolucionó todo hacia el tema de los smartphones, ¿no?, de poder llevar los dispositivos en nuestros pantalones y poder teclear cualquier cosa y acceder a la información de manera instantánea. De hecho, me gusta muchas veces ir por la calle e ir contando a las personas que van sin móvil y con móvil, y casi siempre me salen más con móvil que sin móvil. Creo que eso es una obviedad, pero ya veremos en cuántos años vemos a más gente con gafas, o sin lentillas, o con lentillas, porque al final será una manera de interactuar nueva con la tecnología. No miraremos pantalla, sino que miraremos a nuestra realidad, y la realidad será probablemente aumentada y quizás virtual en nuestras casas, ¿vale? Rápidamente repaso un poco los stakeholders, que me imagino que todos estáis familiarizados con las marcas, porque al final son las grandes compañías. En primer lugar, Google, que ya hizo su introducción en este mundo allá por el año 2011-2012, con las Google Glass. Tengo una anécdota interesante, y siempre la cuento, pero es que yo cuando estuve en Estados Unidos en el año 2014, y los americanos, claro, nosotros llegábamos allí, oye, las Google Glass, pensábamos que las iba a tener todo el mundo. Y nos dijeron, la gente no se las pone porque les pegan por la calle, o porque hay altercados, porque la gente está violando la privacidad directamente mirando y pestañeando. Entonces era un producto muy bueno, o quizás el principio de algo que se convertiría más adelante, pero que no estaba preparado para esa época. Y sobre todo ya, pues imaginaros, lo de la RGPD, pues eso en tiempo real con gafas, eso puede ser una auténtica locura, ¿no? Luego se metieron en temas de realidad virtual, esto simplemente, pues todos conoceréis las gafas de cartón, pues luego las evolucionaron un poquito más, luego sacaron Arcor, ¿vale? Que fue un poco respuesta al ARKit de Apple. Algunos de los vídeos que estáis viendo aquí era cómo lo demostraban. Al principio todo este mundo, incluso había algunas experiencias que iban incluidas en algunos de los móviles que sacó Google, como el Pixel, en la propia cámara, para que la gente empezase a experimentar. Todo siempre muy orientado a la parte del entretenimiento, a la del marketing, ¿no?, cómo se podían añadir elementos 3D en este mundo real, ¿no?, a través de un dispositivo de estas características. Apple empezó antes con todo esto, sin duda Arcor, bueno, fue un poquito por detrás también, viendo las estrategias que iba lanzando los de la manzana, y bueno, esto seguro que tienen algo preparado. De hecho en el año 2023 luego pondré ahí una especie de patente con gafas. Como siempre llegan los últimos, pero como tienen claro cómo tocar a los usuarios, pues normalmente se llevan el gato al agua, ¿no?
Ya lo llevan preparando mucho tiempo porque toda la biblioteca que se ha hecho con ARKit, la cantidad de experiencias, la propia categoría que hay incluso ya en el Apple Store de realidad aumentada, pues hace presagiar como al final a través de las gafas, pues bueno, tendrán el mercado bastante ganado. Esto es una experiencia, es una chorradilla, pero si queréis ya la buscaréis, de unos japoneses que hicieron una adaptación de la canción, bueno, del grupo A-ha, ¿vale? Take Me On, creo que era así, Take On Me, Take On Me, además está muy chulo, y si habéis visto el videoclip antiguo, esto es una representación del mismo videoclip, pero en realidad aumentada, ¿vale? Entonces es muy chulo porque si ves el videoclip original, el sentido en realidad aumentada es exactamente el mismo, que te metes dentro del cómic, que pasas de un lado a otro, o sea, que veáis un poco cómo los medios van cambiando y cómo las tecnologías actuales nos permiten ir un punto más allá e incluso generar esa parte de ciencia ficción en entornos reales, ¿vale? Aquí están un poco las gafas de Apple, que creemos y que se cree que serán de realidad virtual y realidad aumentada, a ver un poco con qué es lo que salen. Incluso ahora hay cosas patentadas con lentillas, se están haciendo avances en ese aspecto, entonces ya veremos con qué nos sorprenden, pero seguro que pegan un golpe encima de la mesa. Microsoft, con lo que habéis visto, con las primeras HoloLens, con las HoloLens 2, pues con toda la ciencia, esto sí que han montado una ciencia ficción o una película de ciencia ficción bastante interesante, y más ahora también un poco con todo el tema del COVID, pues la cantidad de licencias de Teams que se han vendido, se está creando ahí, y ya se lleva creando desde hace muchos años, un entorno en el que se pretende incluso convertir en 3D todos los elementos que tengamos en nuestro mundo real para hacer una especie de drop directo, ¿no?, en el mundo virtual. Es decir, que seamos muy rápidos en capturar elementos en el mundo real para luego arrastrarlos al mundo virtual. Y en este caso, y su apuesta es realidad mixta, ¿vale? En el que al final, en el mundo de los negocios, yo recuerdo en el Mobile World Congress de hace unos años con las con las HoloLens 2, como ya planteaban casos de uso en medicina, en construcción y en otra serie de sectores que al final permitían a los usuarios complementar el mundo real, ¿vale?, con el mundo virtual. Y luego ya, pues bueno, aquí entra un poco en juego Facebook, ¿vale?, que ahora, pues bueno, de hecho, hace, no sé si ha sido hoy o ayer, la noticia esta de que habían bajado pues un 21% en las acciones, en su salida a bolsa, etcétera, ¿no? Pero bueno, de hecho va a ser uno de los grandes jugadores, porque también lleva mucho tiempo desarrollando, desde su compra con Oculus, allá por el año 2014, o sea, Oculus salió en 2012 como un proyecto Kickstarter y automáticamente a los 2 años fue comprada por Facebook. Sin ninguna duda, en ese aspecto son las mejores gafas que hay a día de hoy, por precio, por calidad, por accesibilidad, por experiencia de usuario, son una auténtica pasada, pero es que además no están únicamente en el mundo de la realidad virtual, están también en el mundo de la realidad aumentada y tienen, ya habéis visto en Instagram, Facebook, todos los filtros que se realizan, pues aquí hay un propio programa de edición en el que te permite hacer los filtros. Evidentemente se necesitan conocimientos en el mundo del 3D y un poquito en programación, pero ya te permiten al usuario final poder generarse el propio contenido, ¿vale? Los filtros que todos conocéis. Antes de las Oculus Quest hubo una primera versión que fueron las Oculus Go. Con las Oculus Go no te podías mover, no tenías desplazamiento con tus propias piernas, ¿vale? Con las Oculus Quest 2 sí. Otros jugadores que han ido avanzando también, pero que se han quedado un poquito atrás, ¿vale? Con todo lo que ha ido avanzando Facebook, pues jugadores como por ejemplo HTC, que tenía unas gafas que eran tremendas, eran muy caras y que eran conectadas al ordenador, luego se fueron desconectando, pues también jugaban un papel muy importante hace unos años, ¿vale? Un ejemplo claro, nosotros el primer set de gafas lo compramos en el año 2017 creo recordar. Las Oculus Quest valían las HTC valían unos $800, pero se necesitaba un ordenador con unas prestaciones técnicas brutales y al final pues entre ordenador, gafas, pues te tenías que gastar lo que os comentaba antes, unos 3.000 euros aproximadamente. PlayStation, pues la que más unidades vendió antes de todo lo que ha sucedido con Oculus, sobre todo porque al final tú te compras las gafas y ya si tienes la PlayStation es un complemento. Bueno, y a partir de aquí pues otra serie de gafas como por ejemplo estas creo que eran las Meta, luego también aparecieron unas gafas de realidad mixta que dieron mucho que hablar,
que crearon un hype durante 7 años tremendo porque se levantaron más de 1.400 millones de 1.400 millones de euros, ¿vale? Esto fue una auténtica salvajada, que fueron las Magic Leap, que bueno, igual las habéis visto por ahí, que eran así unas gafas muy rollo steampunk, que llevan una petaquita, que eran muy chulas, que tenían una tecnología innovadora porque se podían ver los hologramas, como vais a ver aquí, ¿vale? ¿Vale? Como por ejemplo en esta experiencia de Star Wars. Entonces esto, tú ibas con las gafas, ibas con un mando, incluso con los sensores que tenían las gafas, o que tienen las gafas, tú te puedes interactuar también con las manos. La verdad es que a nosotros nos sorprendió bastante, las tenemos también, pero nuevamente por ser un headset muy caro, no terminó de funcionar, ¿vale? O sea, el hardware es determinante para todo esto. Entonces hay muchas veces que, aunque el software ya está adaptado al hardware, si el hardware no está a precio de mercado y te equivocas un poco en el target final, como era en este caso, pues al final los productos no terminan de funcionar. Esto para experiencias chulas, guay, pero no para mucho más. Esto es un ejemplo real que grabamos en nuestra oficina antigua, en el que tú de una biblioteca podías arrastrar, tirar elementos 3D, pero bueno, nada más allá de un poco juguetear un rato, trastear un poco, mucho ruido y quizás pocas nueces, ¿vale? Podría ser un poco el resultado. Ya os digo que el hype que se generó con esto pues fue tal que al tener las gafas de forma real y el poder experimentarlas, aunque era una sensación muy chula y era algo nunca antes visto, fue un poco decepción, ¿no? en el mercado. Hicieron colaboraciones con Angry Birds, también algunos elementos sociales en los que poder interactuar ese tipo de conversaciones, pero claro, al final si la gente no tiene gafas, pues no hay nada social. Y este sí que es un proyecto muy comercial, que es de Star Wars y Lenovo, y esto funcionaba con un móvil, ¿vale? O sea, esto eran como hologramas, como los hologramas que podéis ver en la peli, pero tú a través de una especie de mando y a través de una especie de espada láser, que era un sensor y con unos elementos que colocabas en el suelo, podías jugar pues, a luchar con algunos de los personajes, con Darth Vader o con Kylo Ren o con algunos que estaban relacionados con lo que estaban lanzando en ese momento en la saga, y era un producto chulo, porque además no te tendrías que comprar el dispositivo completo, me refiero, era una carcasa con el sable y tú metías el móvil con una aplicación. Otra serie de gafas que están apareciendo ya hay un montonazo de empresas que están fabricando el hardware, ¿vale? Un poco más casual, menos casual, pero todas al final van conectadas un poco al dispositivo móvil, o llevan algún tipo de petaquita o funcionan directamente con cable, ¿vale? Veremos a ver qué es lo que pasa con Apple, si con una buena conexión somos capaces ya de empezar a compartir pues empezamos a tener un software, ¿no?, capaz de retroalimentarse también de los elementos que van apareciendo a través del móvil. Y luego aquí a continuación os voy a poner una serie de diapositivas que yo creo que es interesante también que interioricéis. Vais a decir que friki es este chico, ¿no?, porque empiezan a aparecer aquí videojuegos, pero todo esto que vais a ver a continuación es lo que va a marcar la tendencia y lo que ya está marcando la tendencia en el mundo de las criptomonedas, en el mundo del gaming y un poco los nuevos negocios que se van a empezar a abrir a partir de ahora, ¿no? Y sobre todo también incluso donde las marcas y donde las grandes empresas tienen que empezar a mirar, porque es donde van a estar los usuarios del futuro, ¿vale? No sé si alguno de vosotros ha jugado al WoW, ¿vale?, o incluso se ha jugado al Grand Theft Auto, que al final se han convertido en juegos multijugador masivos, donde incluso hay unas dinámicas de juego muy relacionadas con el rol. Incluso el League of Legends, pues ya habéis visto que se llenan campos enteros en Corea. Es que al final esto se ha considerado ya casi como un deporte nacional. Y de hecho, bueno, hace poquito también en Netflix pues lanzaron una serie, Arcane, que ya habla directamente de algunos de los personajes del juego. Hay mucha gente ya del mundo de Netflix o del mundo cinematográfico que le gustan las series, que ha conocido el juego a través, ¿no?, de una serie de televisión. O sea, para que veáis ya lo que se está invirtiendo casi en publicidad cinematográfica para que la gente acabe jugando. O sea, es una auténtica burrada, ¿vale? Y todo lo que ha arrastrado también la serie para que la gente vuelva al juego. Aparte que ya no os digo lo que ha debido costar hacer esa serie, o sea, es una auténtica locura.
Y luego, bueno, por ejemplo, y Fortnite, que esto yo creo que es un ejemplo, es un caso de uso en el mundo del gaming que ha revolucionado absolutamente todo, como la publicidad de marcas, de películas, de series, se está filtrando a través de todas estas plataformas. Y si no sabéis lo que es Fortnite, aunque sea poneros un vídeo en YouTube, meteros en Twitch a ver cómo juega la gente, porque aparte de que las dinámicas de juego son una pasada, son súper innovadoras porque mezcla diferentes dinámicas de diferentes juegos. Al final, una de las cosas más chulas que yo, por ejemplo, he vivido con mi grupo de amigos ha sido poder jugar en la pandemia de forma colaborativa e incluso asistir a un concierto. Yo os diría que quizás ha sido uno de los primeros juegos y una de las primeras plataformas, o PlayStation con el juego, en ofrecer un concierto en directo de estas características. Y luego pues me imagino que también conoceréis Twitch, como de YouTube hemos pasado a Twitch y como ahora todos los influencers, todos los youtubers, ya todo el mundo conocía a Ibai, ya cuando tú quieres saber cómo se juega un juego te metes a ver a la gente cómo juega, todo eso ya son referencias que hay que tener muy en cuenta ya en el mercado normal. Todo esto que os he contado podría haberse contado perfectamente previo a la pandemia, ¿vale? O sea, todo esto que hemos visto puede ser una clase perfectamente que yo muchas veces he comentado en la universidad. Todo esto ha sucedido ya. ¿Qué es lo que ha pasado con la pandemia? Que todo esto ha ido mucho más deprisa, es decir, todo esto, ya no sé deciros si hemos avanzado 5 o 10 años, pero desde luego el futuro se ha convertido en muchas ocasiones con estas aplicaciones y estas tecnologías en presente. Ahí es donde nosotros, ahora veremos un poco lo que nosotros hicimos, es donde al final la ola, o esa ola del COVID, de la pandemia, de cómo todo ha empezado a cambiar, la ha cogido Facebook y como ha aprovechado y ha hecho un poco incluso un restyling de marca, ¿no? Aquí siempre comentamos que hay como 3 hitos importantes para que toda esta tecnología haya funcionado. En los últimos, yo os digo, desde que empezamos nosotros en 2010-2011, durante esta última década, pensar todo lo que ha crecido la telefonía móvil, lo que han sido nuestros teléfonos móviles. Si pensamos en el año 2006 o en el año 2007, pensad cómo han evolucionado los teléfonos durante los últimos 13 años. Ha sido una auténtica salvajada. Y las capacidades internas de cada uno de estos dispositivos que llevamos, como os decía, en nuestros bolsillos, ¿no? Pues eso, el tema del COVID, como hablábamos antes, de que todo el mundo se ha tenido que transformar digitalmente para muchas de las facetas diarias de su vida. Y sobre todo también el anuncio que ha hecho Facebook con Meta, su cambio de marca, un poco la limpieza, ¿no?, que llevaba de Facebook, pues han sido como 3 hitos importantes, digamos, en la adopción de este nuevo concepto, ¿no?, de metaverso. Básicamente que tú te haces a tu imagen y semejanza, o te colocas un bot de un robot, o incluso con una cámara de profundidad te puedes meter con tu propio holograma y al final puedes estar compartiendo actividades en un mundo paralelo, ¿vale? Este es el concepto de metaverso. Como os decía, es un concepto de ciencia ficción, porque a día de hoy eso no existe. Eso que habéis visto y que os explicaba antes en el vídeo de Oasis, ¿no?, de la película de Spielberg, pues sí que agrupa, ¿no?, todos esos mundos virtuales, los cose y los une para que todos los usuarios puedan navegar alrededor de eso que denominamos Oasis. Eso es lo que está intentando hacer Facebook, pero realmente ahora no existe un metaverso. Existen una serie de mundos virtuales, cada uno de su padre y de su madre, que probablemente sean un poco los ingredientes necesarios y que poco a poco se van a ir sumando en nuevas empresas, nuevas plataformas que harán en algún momento determinado que todo eso converja en algún estándar, como lo fue en su día el www, para que todos al final podamos navegar de una manera más o menos libre por todo este entorno. Eso a día de hoy todavía no existe. Se está vendiendo el concepto porque Facebook ha hecho Meta, pero como metaversos como tal no existe. Eso es ciencia ficción. Muchas marcas hablan de crear metaversos, se puede adoptar el concepto, pero realmente lo que se están creando son mundos virtuales que probablemente formen parte en no demasiado tiempo de un metaverso. Y luego es aquí un poco donde nosotros también, ¿vale?, aquí ya me lo llevo un poquito a nuestro terreno, donde, como os comentaba, en nuestra nave espacial pues ponemos un poco en marcha toda la maquinaria y al final pensamos siempre cómo el problema que tiene la gente o cómo los problemas que se están viendo en la sociedad los podemos solucionar a través del conocimiento tecnológico que nosotros tenemos, ¿no? Y ese es un poco el concepto de imaginación aplicada que trabajamos en Imascono y que al final nos permite directamente poder solucionar los problemas de nuestros clientes a través de la tecnología de una manera más inmersiva, ¿vale?
algunos de los proyectos que ya habéis visto, otros proyectos que aparecen ahí, ¿vale? Con realidad virtual, realidad aumentada. En cuanto al concepto de metaverso, tenemos los espacios virtuales, que ahora os enseñaré, ¿vale? Y precisamente ahí es donde nace un poco el concepto de esto que os comentaba, que es el business to metaverse, ¿no? Cómo nosotros a través del entendimiento que tenemos de los negocios somos capaces de llevar los negocios al mundo del metaverso, cómo somos capaces de aplicar esa tecnología para que al final todos esos mundos virtuales que vamos creando poco a poco formen parte de esa estructura que ya se está conjugando, ¿vale? Importante, no es metaverse, es business to metaverse, es decir, cómo nosotros el negocio nos lo llevamos al mundo del metaverso y con una quizás idea muy clara, un concepto muy claro, y es que al final tenemos que proporcionar accesibilidad a los usuarios. No estamos trabajando directamente para gamers, no estamos haciendo videojuegos, estamos adaptando los videojuegos al mundo real. De ahí que todas las tecnologías que utilicemos sean web, es decir, todas las experiencias multijugador que estamos empezando a hacer, todas las experiencias en espacios virtuales que estamos desarrollando, al final son súper accesibles para todo el mundo, a golpe de un clic. Eso es lo que nos permite directamente el poder tener un tracking súper bueno con los usuarios. De hecho, una de las experiencias más interesantes que hicimos con todo eso, ahora iremos un poco a las categorías, ¿no? Cómo pasamos de un espacio normal a un espacio inmersivo e incluso a un mundo interactivo, cuando es un conjunto ya de espacios, pero lo más importante aquí, ¿vale? Aparte de las métricas que ahora os explicaré y de las empresas que ya han trabajado en todo esto y con las que hemos estado realizando experiencias y bueno, hemos hecho ya más de 100 proyectos con todo esto, es lo que conseguimos con que los videojuegos entren en el mundo real, ¿vale? Por ejemplo, en el año 2020, bueno, no os tengo que decir porque cada uno ha tenido sus vivencias, sus momentos personales y ha sido todo bastante caótico, ¿no? Pero en el caso, nosotros somos de Zaragoza, hay un evento importante a nivel de fiestas, a nivel cultural, que son las Fiestas del Pilar. Y está la Ofrenda de Flores, que es un evento nacional e incluso internacional, al que acuden muchas miles de personas. No se pudo celebrar. El mejor ejemplo de transformación en el mundo virtual, ¿no? En el, quizás digamos en el metaverso o en la parte de Zaragoza, ¿no? De ese metaverso, fue la creación de la Ofrenda de Flores virtual. Esto que estáis viendo aquí, que era la versión de 2020, lo que permitía a la gente era acceder a través de una web a la Plaza del Pilar. Y en la Plaza del Pilar poder realizar una ofrenda de flores, poder visualizar conciertos de otros años, poder acceder a puntos turísticos. Este año incluso se han ofertado NFTs gratuitos, ¿vale? Luego os contaré lo que es un NFT, pero es arte digital única, ¿no? Que tiene una especie de smart contract por detrás que lo hace totalmente único en el mundo, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es que al final con este tipo de experiencias logramos que incluso la gente llorase, porque al final conseguíamos trasladarlos a la plaza nuevamente, como os decía, como si fuese una experiencia interactiva, como si fuese un videojuego, y eso al final quizás es lo que más produce este tipo de experiencias y en este caso este evento cultural que es tan importante en la ciudad. Ya os digo, la fotografía, tú te podías hacer una fotografía o podías hacer tu propia ofrenda de flores y la podías compartir en cualquier red social o en cualquier medio, simplemente la tenías que enviar y claro, esto ruló por Zaragoza y por diferentes partes y hasta que conseguimos, ya os digo, en 4 días se realizaron 150.000 ofrendas, hubo más de 300.000 visitas, conseguimos tener más de 32 millones de impactos en todo el mundo, así que bueno, ya veis, los datos un poco avalan este tipo de experiencias, pero sin ninguna duda en ese momento, y sobre todo porque también se generó la tormenta perfecta, ¿no? COVID, que la gente no lo puede hacer, el espacio del Pilar, pues esta experiencia fue perfecta en su día. Luego también métricas muy aplastantes, ¿no? En el que en el año del COVID, en el año 2021, se hizo el Mobile World Congress. Nosotros hicimos el stand interactivo, ¿no? Y el espacio virtual del stand de Telefónica allí, y bueno, en tan solo 3 días hubo 25.000 visitas. O sea, la gente entraba, exploraba el contenido y tenía una interacción directa con lo que estaba en el mundo real. Pero es que además, como evento, todo lo que se hacía allí en el espacio físico era retransmitido en streaming en tiempo real en el espacio virtual. Así que la experiencia que teníamos no era como un simple Teams o no era como una simple videoconferencia, sino que estabas en el propio espacio, podías
a tener interacciones con el contenido, pero además podías interactuar directamente con la persona que tenías en el escenario real, mandándole preguntas, interactuando directamente con el público y bueno, la experiencia era totalmente diferenciadora en ese aspecto, ¿vale? Otra serie de eventos, ferias, incluso dentro de las universidades, pues eventos donde se publicaban tesis doctorales, eventos de Navidad, donde se permitía echar la carta a los Reyes Magos de los niños, eventos relacionados con el mundo del fútbol, donde incluso con alguna pequeña dinámica en los campos deportivos pues podías meter gol y además podías asistir al evento, museos, catálogos comerciales interactivos donde puedes hacer un paseo a los clientes y enseñarle todos los productos que puedes ofertar, academias de inglés, es que aquí hay un montón, e incluso showrooms interactivos donde puedes ver los elementos en 3D para no tener que ir a la tienda, es decir, tú te metes en un showroom con todos los productos y tú puedes estar viendo y girando y tocando casi con el ratón o incluso con el móvil, porque al final recordar que cuando hablamos de web hablamos de cualquier dispositivo, sea móvil, sea ordenador, sea tablet, porque va siempre por navegador, ¿vale? Son como webs en 3D, ¿vale? Formaciones dirigidas al emprendimiento, escape rooms, una auténtica barbaridad, eventos formativos certificados. Bueno, en definitiva hay como 3 funciones importantes que son con las que os tenéis que quedar, que son eventos en los que se puede interactuar, en el que hay networking, en el que podemos acceder a experiencias mucho más interactivas, eventos formativos donde la formación ya se entiende de una manera diferente, porque ya de alguna manera aprendes haciendo, ¿vale? Y luego tenemos ya quizás una serie de, más que eventos o formaciones, showrooms, donde podemos conocer los productos de primera mano sin tener que ir al lugar físico, ¿vale? Y luego, evidentemente, pues como nos vamos a espacios más grandes, empezamos a colocar analíticas, empezamos a analizar todo lo que sucede ahí de una forma anonimizada, estamos entendiendo incluso como un gemelo virtual de lo que podría estar sucediendo en el mundo real. ¿Cuáles son las tiendas más visitadas en un centro comercial? ¿Cuáles son las ofertas más añadidas? Incluso, bueno, un poco con el entorno que nosotros estamos creando y con la nave que habéis visto, pues poder hacer sentir que las empresas con su propio gemelo virtual puedan mostrar y puedan enseñar su cultura corporativa, su forma de trabajar y sobre todo interactuar directamente con la empresa de una manera virtual. Como os decía, por ir concluyendo un poco con todo lo que habéis visto, sin duda es el principio. No sé si dentro de 3 o 4 años estaremos con un traje de estas características y con unas gafas. Mi pronóstico es que probablemente sí. Lo que ya no sé es cuánto tardará, si 5, si 10, si luego todo esto bajará un poquito, si al final acabaremos frustrados, que yo creo que no. Pero si las cosas se van haciendo como se tienen que hacer, probablemente lleguemos a sentir el mundo virtual de una manera mucho más cercana. Ya no únicamente porque lo sintamos experiencialmente, sino porque se van a empezar a hacer transacciones, ¿vale? Todo el mundo habrá oído hablar de las criptomonedas, de los bitcoins, de los Ethereum, de un poco todo este mundo. Al final, esa descentralización que produce la tecnología blockchain va a dar mucha capacidad de que al final se genere, ¿no?, un mundo independiente en el que podamos transaccionar directamente de una manera más libre. Y eso ha llegado para quedarse. O sea, es muy complicado porque al final las administraciones pueden poner, esta ya es mi opinión, ¿vale? Las administraciones pueden poner bloqueos, lo pueden hacer más complicado, pero ya hay muchísima gente que vive aquí y que transacciona con este tipo de monedas y que tiene una economía en la que al final viven de una serie de pagos. Todo lo que está sucediendo con los NFTs, todo lo que se asociará al mundo también del metaverso, todos los pagos recurrentes que se va a poder hacer con esta tecnología. O sea, esto es muy complicado que desaparezca, que sea únicamente una burbuja, que estoy de acuerdo en que hay muchas cosas que son, o algunos proyectos que incluso son estafa, que es algo que están haciendo, pero sin ninguna duda la tecnología es muy viable, la tecnología es muy real y al final todo lo que cabe esperar del blockchain pues seguro que cambia la sociedad, ¿no? Un ejemplo son algunos de los proyectos que veis aquí, por ejemplo este de Sandbox, en el que bueno, nosotros tenemos algunas tierras. Diréis, ¿algunas tierras? No, pues es que hay mapas donde ya directamente se está vendiendo y se están alquilando mundos virtuales ya generados
para poder interacciones entre los usuarios. No os mentiría, ahora no recuerdo exactamente cuál es la cifra a la que más he visto una parcela, tanto de Sandbox como de Decentraland, pero bueno, hay auténticas barbaridades, ¿eh? O sea, incluso hay parcelas que valen más que cualquier parcela o cualquier edificio. Así que si tecleáis cualquiera de los dos proyectos veréis que hay algunas parcelas grandes y otras más pequeñas que se están vendiendo, bueno, por una auténtica barbaridad de Ethereum, ¿no? De hecho ya ha nacido, creo que hace poco leí, no la primera inmobiliaria, porque eso ya está sucediendo, pero incluso ya la primera que hace hipotecas en el mundo virtual. Yo me quiero comprar una tierra, te dan la pasta y al final la tienes que ir pagando. Aunque parezca un poco locura, ya está sucediendo, ¿vale? Y luego, por concluir, como os decía, un par de noticias. Aquí Facebook, que creo que eran 10.000 puestos de trabajo en Europa, lo que ofrecía, no me acordaba, 10.000 puestos de trabajo en todos los sectores, en el mundo del metaverso. Ya es una realidad, me refiero. Lo que sí que es complejo al final en todo este mundillo es que al final en todo lo que se tienen que ir formando las nuevas generaciones, en lo que se van a formar es en estos mundos virtuales, en esta parte de la tecnología, en esta parte también del diseño, de la experiencia, y cómo esto va a abrir un nuevo mercado. Muchas veces con todo esto nos preguntan que si estamos de acuerdo en que se vayan a... quizás es una pregunta peliaguda, pero igual como me la hacéis ya os la digo, ¿vale? Que si no se van a ir muchos trabajos o que si no van a desaparecer muchos puestos. Todos los que desaparezcan por todos los que se creen. Al final el ejemplo concreto es, si tú vas a McDonald's y en McDonald's ya no hay gente que atiende, sino que tienes los postes estos, los tótems donde tú puedes pedir, hay gente que está desarrollando y que al final está generando, ¿no?, toda esa tecnología que hay por detrás, la está diseñando, la está implementando, la está poniendo, y hay muchos puestos de trabajo que incluso se están transformando en el propio McDonald's, donde ya no atienden a la gente, sino que le ayudan con los desechos, que preguntan directamente a los usuarios. Así que la tecnología, como siempre nosotros decimos, está para transformar, está para ayudar al ser humano, y sobre todo en todo esto que vamos a ver, al final va a existir quizás un cambio, ¿no? Ya no se habla ni de transformación digital, ni se habla de metamorfosis digital, ¿no? O sea, realmente todo esto va a producir un cambio en las personas, un cambio en la sociedad. La tecnología nos va a ayudar en muchas cosas, probablemente en muchas otras, pues evidentemente tampoco se haga el mejor uso, pero como en todo lo que tenemos en nuestro planeta. No sé vosotros, no sé si tenéis miedo a todo esto, pero sin ninguna duda más, si estáis dedicados al sector en el que estáis, abrazar un poco la tecnología, porque nos va a dar muchas oportunidades en todo lo que está por llegar. Venga, muchas gracias.